Bendito sea el Padre Celestial, a quien es toda la gloria en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Bienvenido a este nuevo video, que es el video número 2 de Momentos de Sabiduría. El número 2 es el video número 2, vuelvo a repetir, de Momentos de Sabiduría. Con tu hermano y amigo Israel Navarro Ibarra, ministro, predicador de la bendita palabra del Señor Jesús, llamado por su misericordia y su bondad para mi vida, que es lo más noble que un ser humano pueda recibir. Es algo maravilloso, es tan lindo compartir de las verdades eternas, de lo que Dios nos ha ministrado a nosotros, y dar el mensaje que el precioso Espíritu Santo desea dar a través de nuestra persona. Oh, glorioso seas, Jesús. Gracias, Padre lindo. A ti toda la gloria. Pues bendiciones más, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por ustedes. ¿Sí? Si tú estás viendo por primera vez este video, que es la parte número 2 de Momentos de Sabiduría, te invito a que busques en el YouTube, en mi canal de YouTube Israel Navarro Ibarra, o en mi Facebook Israel Navarro Ibarra, el video número 1, que se titula Bienvenidos a Momentos de Sabiduría, que sé que te va a edificar también, y así tengas la continuación de este video, el cual nosotros vamos a hacer una oración antes de empezar, porque ¿qué te parece si honramos al precioso Espíritu Santo para invitarlo a que Él sea el que nos dé esos tesoros escondidos de su palabra maravillosa, puesto que Él inspiró a todos los que escribieron los libros que nosotros tenemos en la Biblia, que en este caso estamos nosotros yendo específicamente en el libro de Proverbios, que inspiró al rey Salomón. Entonces vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús te adoramos, te alabamos, engrandecemos tu santo nombre, Señor, y te damos todo honor y toda gloria. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Señor, te pedimos tu presencia. Te pedimos tu Espíritu Santo sin medida, y con Él todas las cosas buenas, Señor, porque Él es el Maestro por excelencia. Es aquel que inspiró a los santos hombres del Señor a escribir las Sagradas Escrituras. Espíritu Santo, ven, Señor. Ven, Dios mío. Ven, Señor mío. Gracias. Rodéanos. Padre, cúbrenos y lávanos con tu preciosa sangre. Cualquier falta que hayamos hecho, yo, Señor, todos los que están viendo en el video, perdónanos con tu sangre. Límpianos, cambia la atmósfera, rodéanos de tu cerco de ángeles, Señor, de tu nube de gloria y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, mira que toda la gloria va a ser para ti, eterno Jesús. Toda la gloria va a ser para ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el nombre todopoderoso de Jesús, amén y amén. Oh, aleluya. Gracias, Dios mío, a ti sea toda la gloria. Yo de verdad siento la presencia de Dios ahora mismo. En el video anterior donde nos quedamos, estábamos tratando lo que es la palabra sabiduría. La sabiduría. Estábamos hablando que vamos a leer más adelante en el libro de Proverbios que realmente no hay sabiduría genuina si no hay temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Hablábamos que para el mundo, para las personas que no conocen de la palabra del Señor, un sabio puede ser alguien exitoso aquí en la vida, alguien que millonario. Y yo no digo que personas así sean sabias verdaderamente, sino que realmente hasta personas que hacen memes, personas que hacen videos, los llaman sabios, los llaman inteligentes. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros nos encontramos una diferencia muy drástica, que para tener la sabiduría genuina es empezar temiendo a Jehová. De ahí procede la sabiduría genuina, la inteligencia, la
prudencia. Y todo viene escudriñando este sagrado libro, las sagradas escrituras. A Dios sea la gloria. Entonces, estábamos nosotros hablando en el video anterior que nos estamos enfocando en el libro de Proverbios porque este libro fue puesto por Dios aquí en la Biblia para nosotros, no solamente para niños, para adolescentes, jóvenes, ancianos, sino para todo predicador, todos los que realmente en alguna manera podemos decir que conocemos de las Sagradas Escrituras, porque dice, te leía en el video anterior, que dice de los primeros versículos que el sabio oirá y aumentará el saber, el entendido aumentará su inteligencia, su conocimiento. Entonces, este libro lo tenemos que leer totalmente todos. Yo te comentaba que llevo más de 9 veces, gracias al Señor, que lo leo completamente, pero no lo leo solamente corrido como leer una sola lectura, no, sino lo he escudriñado, lo he machacado, lo he absorbido, lo he saboreado, lo he comido, he ido. ¿Y cómo se hace eso? Es analizando versículo por versículo, meditando en él. Señor, revélame, ábreme el entendimiento, Padre Celestial, irme a la concordancia, otro versículo que hable de allí, ir a bosquejos, ir a diccionarios, etcétera. O sea, enriquecer, como dijo Jesús, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias, Padre Celestial. Entonces hablábamos y estábamos desglosando la palabra sabiduría. La palabra sabiduría, según el diccionario de la lengua española, es conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia, prudencia, cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida. Un ejemplo, su sabiduría le llevará muy lejos. Alabado sea el Señor. Entonces, estábamos viendo lo que es conocimiento. Conocimiento es acción y resultado de conocer, vaya. Entendimiento, inteligencia. Empezamos a desglosar lo que es entendimiento, lo que es inteligencia en el video pasado. Facultad de entender y juzgar las cosas, y ahí es donde nos quedamos. Facultad de entender y juzgar las cosas, conciencia, sentido de la realidad. Entonces, vamos a ver lo que es la palabra juzgar, juicio. Juzgar, juicio, facultad del entendimiento que permite discernir y valorar. ¿Te fijas? Nosotros hablábamos ejemplos como hasta tener un plato de comida en nuestra mesa. Tener un juicio verdadero es que ese plato de comida no vino por casualidad. Primero, fue la misericordia del Señor, porque si el Señor alimenta a las aves, Él nos alimenta a nosotros en su grande amor, gracia y poder. Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Entonces, uno debe de pedir hasta la alimentación al Padre Celestial. Sí, claro, en el Padre Nuestro dice una parte, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y no solamente está hablando del pan espiritual, de la palabra del Señor, no, sino del pan físico, de los bienes materiales aún. Dice que ni las aves, Dios las alimenta, que ni trabajan ni hilan, y las flores que ni trabajan ni hilan, Dios las viste. Cuanto más nosotros, que somos de más valor. Pero hay principios, hay oración. Dice que el que pide, recibe. Y realmente algo que me ha ministrado grandísimamente es una parte de las Escrituras donde dice que Dios con 3 dedos de Él juntó todo el polvo de la tierra. ¿Qué será imposible para nuestro Dios? Realmente muchas veces solamente hemos pedido cosas pequeñas, pero también la intención por las cosas que podemos pedir grandes ante el Señor y que son válidas pedirla. ¿Cuál va a ser mi intención de pedir esa casa, de pedir ese carro, de pedir esa cuenta de dinero, de pedir esos recursos económicos? ¿Para qué? ¿Será para ayudar al necesitado, al pobre, al doliente, a mi familia, a mi hermano, aquel que me ha ayudado, a los ministros, a los profetas, al hambriento, al huérfano, a la viuda? ¿Será o solamente será para mi lujo, mis placeres, mis deleites, aunque Dios nos bendice para gozar sus bendiciones? Pero es bueno meditar. ¿Será que esas bendiciones que le estamos pidiendo nos irán a corromper nuestro corazón, a desviar nuestra mente, nuestro juicio de darle gracias al Señor y serle agradecido?
Es bueno meditar eso cuando estemos pidiendo y pedir al Espíritu Santo del Señor que esté presente en nuestras bendiciones, en las respuestas de todas esas bendiciones que hemos estado pidiendo grandes ante el Padre Celestial, como Él ha estado en las pequeñas o en las necesidades cuando hemos pasado. Que Él esté presente, porque el Espíritu Santo es el que nos recuerda de dónde Dios nos sacó, nos recuerda lo que no teníamos y que ahora tenemos para serle agradecido, nos recuerda. Y yo meditaba con una hermana antes de hacer el video, meditaba de cuando Jesús mostró lo que tenía en su corazón. Tú sabes que Jesús es una persona, ¿verdad? Él está sentado ahora mismo a la diestra de la omnipotencia de Dios el Padre. Pero Él es alguien, no es algo, no es una imaginación. Jesús tiene sentimientos. Entonces, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, si tú te recuerdas esa parte de la historia en los evangelios, cuando Jesús sanó los 10 leprosos, ahí Jesús revela de sus sentimientos personales. Dice que cuando sanó los 10 leprosos, iban de camino los 10. Entonces el que era samaritano, que ni siquiera era judío, se dio cuenta que había sanado. Entonces él dijo: yo regresaré a dar gracias a Jesús y dar gloria a Dios. Entonces se regresó a darle gracias a Jesús y decirle: sané, gracias Jesús. Y se postró, adoró a los pies de Jesús y empezó a glorificar a Dios. Entonces ahí Jesús sacó lo que tenía en su corazón, algo personal. Entonces dijo: pero que no son 10 los que yo sané. Y solamente uno regresó a dar gracias. Uno regresó a dar gracias, que ni siquiera es judío, sino que es samaritano. Realmente, si ese no se hubiera regresado, ese samaritano, si no se hubiera regresado a dar gracias, es muy probable que nunca hubiéramos sabido esa parte del corazón de Jesús. Realmente Él es bueno. Realmente Él llama a nosotros bendecir sin esperar nada, sino que nuestra bendición sea de Dios. Pero ahí vemos que el corazón de Jesús también tiene un sentido común. Un sentido común del agradecimiento de aquel que te ha echado la mano, de aquel que ha visto por ti, de aquel que ha cuidado de ti. Hay un sentido, un sentido común de ser agradecido. Ahí mostró Jesús su sentimiento. Que no eran 10 los que yo sané, y solamente uno vino a dar gracias. Solamente uno. ¿Te fijas? El sentido común. Entonces, alguien que Dios nos ha bendecido, o eso, es lo que estamos hablando aquí, de la palabra sabiduría, del conocimiento, de tener juicio cabal, de decir: Señor, gracias por este plato de comida. Gracias por la persona que me está cuidando, que lo has puesto, Señor, como mi mentor, que lo has puesto para aconsejarme, Señor. Ciertamente tendrá errores, pero gracias, Señor, por él. Gracias por mis padres, gracias por la ropa que tengo cuando otros duermen en las calles y no tienen. Señor, esto ha costado, uno, la misericordia del Señor, pero otro también costó esfuerzo de alguien que trajera y hiciera posible este plato de comida que yo voy a comer. Costó dinero de alguien que se quitó de comprarse algunas cosas por proveer la provisión en la casa. Gracias, Señor, por aquellos que nos han bendecido, porque alguien se ha privado de hacer cosas por bendecir el ministerio que Dios nos ha dado. A ti, predicador, a mí, predicador, a nosotros los que estamos. Entonces, el tener juicio cabal, estar consciente de la realidad, sabiduría. Entonces, el libro de Proverbios dice: tener sabiduría es para adquirir y tener sabiduría. Al empezar a leer este libro, a través de los versículos, a través de las páginas del libro de Proverbios, el Espíritu de Dios empezará a trabajar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro juicio cabal, en nuestro discernimiento. Y es por eso que todo aquel que hemos leído el libro de Proverbios nunca hemos sido igual. Así, cuando leemos todas las partes de las Sagradas Escrituras, pero en este momento estamos siendo específicos en el libro de Proverbios. A Dios sea toda la gloria. Y así tú te puedes imaginar más. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias, Señor, por la cobertura que me tienes de espiritual. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque tengo la Biblia cuando en otros países los persiguen por ser cristianos. Gracias porque yo puedo predicar aquí en mi país libremente. Gracias, Señor, porque te tengo. O sea,
juicio. Dice opinión, valoración, valorar lo que uno tiene, saber de dónde. Jehová, si tú te recuerdas en la palabra del Señor, a cada rato le recordaba a Israel, no te olvides de dónde te saqué, no te olvides lo que he hecho contigo, no te olvides que yo derribé a tus perseguidores, a tus enemigos, porque ciertamente nosotros tendemos a olvidar, amada persona. Pero gracias por el Espíritu Santo que nos recuerda todas las palabras de nuestro amado Jesús, todos los hechos que Él ha hecho por nosotros. Te fijas cuán importante nosotros es tener esa comunión con el precioso Espíritu Santo al diario, ¿sí? ¿Cómo se dirige una persona espiritual? Una persona espiritual no puede ser espiritual o tan siquiera vencer las concupiscencias de su carne si se desconecta de la fuente de poder del Señor Jesús a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través del ayuno. Es muy difícil que alguien se mantenga sin hacer eso. No hay otro camino. Es un estilo de vida para todo aquel que emprendimos el camino a seguir a Jesús desde aquí de la tierra y por la eternidad. No hay otro camino más que la oración, el ayuno, la entrega, la vigilia, ser vigilantes y estar atentos a la palabra y a la dirección de Dios y su voluntad. A Dios sea siempre toda la gloria. Entonces seguimos: salud mental, estado de la razón opuesto a la locura. Oh, aleluya. Cordura, sensatez. Hay un ejemplo: demostró mucho juicio al rechazar la propuesta. En veces va a haber invitaciones, propuestas que aparentemente vienen del Señor, pero uno debe de tener juicio hasta para decir, voy a orar y luego yo te doy la respuesta. En una ocasión, en meses atrás, me hicieron una invitación para ir a un programa de radiodifusora y se pasa ahí en el internet de aquí de Santo Domingo, República Dominicana, donde creo que muchos predicadores desearan ir allí. Entonces yo le dije a la persona: déjame orar, y yo fui en la madrugada a oración y Dios me dio la paz y Dios me ministró con su presencia. Entonces yo le dije al hermano, vamos a esperar, Dios irá haciendo en mi vida y Dios irá haciendo su voluntad, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo de una personita que yo conozco que precisamente es predicador, y realmente son casos que son buenos exponerlos para edificarnos, para nosotros decir: ah, caray, tal vez yo estoy en ese lugar y yo necesito arrepentirme, ¿me entienden? Yo conozco el caso de un hermanito que fue invitado allí a ese programa. Entonces la predicación que trajo fue muy poderosa. Realmente yo vi un cachito que salió en el Facebook y de verdad me gocé, y de verdad necesitamos ese mensaje. ¿El mensaje cuál? El mensaje de que cuidado que el enemigo te acuse. O sea, que Dios, si caemos 7 veces, Dios nos va a levantar, y si cometemos errores, todos cometemos errores, y Dios nos perdona y nos levanta, excelente. Ese mensaje yo lo necesito, tú lo necesitas, lo necesitamos saber de nuestro Padre Celestial. Pero ¿dónde está el peligro? El peligro está en que utilicemos ese tipo de mensaje para cubrir nuestras cochinadas y nuestras porquerías, porque realmente lo único que yo he visto en publicaciones y eso de esa personita es que pues vino su amigo de Costa Rica y anda por allá paseándose en un hotel por Puerto Plata, que vino su amigo de Colombia y anda en los restaurantes de allá de un resort, que vino su amigo de fulano, sus amistades, y anda por allá, que vino la otra para conseguir una visa y que anda haciendo sus cosas, ¿me entiende? O hasta en una ocasión recibiendo una invitación que estaba con su amigo, otro predicador de Centroamérica, con sus botellones así de vino. Se estaban dándole en la tomadera. Pero no te vayas a asustar. Dios te bendiga. ¿Me entiendes? Entonces el peligro es usar ese mensaje para cubrir nuestras cochinadas. Entonces, de verdad, para mí,
yo tiemblo ante ello y yo le digo, Señor, perdóname cuando yo he caído en ello. Perdónanos, Señor, cuando nosotros hemos usado esos mensajes que en realidad necesitamos de ellos, ¿sí? Pero es cuando en realidad, por caminar en esta tierra, podemos ensuciarnos nuestros pies de polvo. Por eso Jesús le dijo al apóstol Pedro, el que está limpio solamente ocupa lavarse los pies, porque en realidad de alguna manera caminamos en esta tierra y podemos cometer errores, ¿me entiende? Pero no de alguna manera tan deliberada como lo hemos hecho o hemos practicado, que en realidad necesitamos arrepentirnos y volvernos al Señor. Entonces nos escudamos con ese tipo de mensaje y que hay hoy en día de Dios muy lindo, acuachador, amoroso y perdonador, que sí lo es. Pero sí me estoy explicando, yo espero que tú me estés entendiendo, el querer con ese mensaje nosotros acuachar nuestras porquerías que seguimos deliberadamente haciéndola. Y te platico esto porque en realidad eso me hizo temblar a mí. Cuando yo vi a esta personita hablar ese mensaje, dije, bueno, espero que no lo esté diciendo, ¿me entiende? Para estar acuachando sus porquerías y que en realidad ese mensaje sea genuino. De verdad, si a ti te puede servir en algo lo que te estoy diciendo, sé que te puede servir. Vamos a seguir aquí en esto. Cordura, sensatez. ¿Sí? Cordura, sensatez. Demostró mucho juicio al rechazar la propuesta. Entonces, aún dentro del camino del Señor, uno debe de ir a oración y decirle, Señor, tomo esa decisión. Muchas veces uno se ha sentido presionado por tomar una decisión y realmente han venido consecuencias malas. Es muy probable que a ti te ha pasado. Pero cuán importante es hacer el esfuerzo de decir, Dios, guíame, Señor. Oh Padre, ayúdame, haz todos los medios posibles para que yo no tome una decisión errónea. Y cuando dice la palabra que tomamos en cuenta a Jehová, dice que Él endereza nuestros caminos. Es algo maravilloso. Entonces, operación de entendimiento, que consiste en comparar dos ideas para conocer y determinar sus relaciones. Tener un cabal y entero su entendimiento para poder obrar en perfecto conocimiento. Y también está hablando de conciencia en el conocimiento, que estamos hablando de sabiduría. Conciencia lo estamos desglosando, lo que es sabiduría, en la conciencia. Entonces, ¿qué es conciencia? Conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, sobre su existencia y su relación con el mundo. ¿Te fijas cuántos, yo te decía en el video pasado, cuántos hemos esperado nosotros un buen consejo de alguien, hasta de algún familiar? Yo no quisiera decirlo, pero muchas veces hasta de padres de familia se ha esperado un buen consejo. Pero en realidad lo único que se ha dado es que a un padre de familia se ha dado los casos que los inducen al pecado, que los inducen al vicio, que los inducen a la perdición a los propios hijos. ¿Por qué? Porque ni esos padres pueden dar lo que no tienen. Si no son sabios, si no tienen inteligencia, si nunca han rendido su vida al Señor Jesús, si nunca han venido a la palabra, nunca han sabido que existe un libro llamado Proverbios y que nunca lo han leído tampoco, imagínate qué pueden dar. No pueden dar nada. Entonces, uno precisa ello, ¿sí? Para tener la conciencia de la existencia y su relación en el mundo y saber dar el buen consejo. Ser consciente del tiempo que estamos viviendo, de los tiempos que estamos viviendo. Jesús regresa ya, Jesús viene ya y tenemos que estar guardándonos y santificándonos. En cualquier momento Él puede regresar. ¿Sí? Bueno, es que tarda. ¿Qué acaba de pasar en semanas atrás allá por Miami? No estaba todo mundo o mucha gente en sus propias departamentos en el edificio, y de un solo se dejó venir parte del edificio, se derrumbó. Hubo muertos, otros quedaron en los escombros, o sea, de un solo. ¿Quién te asegura el día de mañana? Solo es Dios por delante. Si Él lo desea, lo viviremos, y nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Te fijas? Estar conscientes también que en cualquier momento puede tocar
el que Dios llame a su presencia. ¿Estamos preparados? Por eso siempre yo he aconsejado a muchos, aún antes de salir, nunca salir de la casa sin doblar en reverencia nuestras rodillas al Señor. Orar a Dios, ponernos en la mano del Señor, regresar y decirle gracias por librarme hasta de lo que no me di cuenta, por bendecirme hasta de lo que no me di cuenta. Sí, porque Dios es tan detallista que he estado meditando en el Señor y Él me ha hecho recordar de momentos y digo, Señor, de verdad me libraste, me guardaste, Señor. De verdad me bendijiste en esto otro. Mira, Dios mío, ahora lo estoy viendo. Gracias, gracias. Dios es tan maravilloso. Entonces también, realidad. También dice capacidad de conocimiento detallado, exacto y real de algo. Capacidad de discernir entre el bien y el mal, y eso está bien fuerte. ¿Cuántos nosotros ahora vemos videos, vemos transmisiones, vemos a través de las redes, amistades, mensajes, etcétera, aún mensajes que se predican en el nombre de la palabra del Señor? Pero si no se tiene el discernimiento exacto y real para discernir entre el bien y el mal, cuidado, porque hoy te pueden dar hasta una palabra en el nombre de Dios. El enemigo puede hablarte a través de un medio masivo, de un programa de televisión, de una amistad en el nombre de Dios o cosa buena, pero te está infiltrando el mal para la perdición, la mentira. Ese es el engaño. Muchos han dicho, y yo lo he repetido, que la última batalla que se librará en este mundo no es ni siquiera con la Tercera Guerra Mundial, sino contra el engaño. Contra el engaño, porque el engaño no es mentira, el engaño es verdad, pero te infiltra la mentira. ¿Sí? Y aunque sea inocente la persona, tiene las consecuencias. Un niño, por más inocente que es, lindo y puro, inocente, si él agarra el carbón encendido, las brasas, se va a quemar su manita. ¿Sí? Un sobrinito mío era un niño hermosísimo, un bebé lindísimo. Entonces había un horno encendido y él puso sus manitas en el horno. Él que iba a saber que eso caliente no se tenía que tocar. Dios mío, gracias a Dios que ahí había hermanos míos y le metieron sus manitas en agua helada, pero se le hincharon y eso le ayudó bastante. Entonces, por más que inocente era, metió su manita, la puso en el horno que estaba cociéndose ahí un bizcocho, un pastel, y él se quemó sus manitas. Me acuerdo que él lloraba y se veía sus manitas así, y era un bebé y ay, cómo me dolía mi corazón. Y ahí lo abrazábamos y lo consolábamos. Y a lo que te digo es esto: alguien puede ser la persona más inocente, pero si no tienes el discernimiento para discernir entre el bien y el mal, puedes escuchar cualquier música, puedes ver cualquier video, puedes oír cualquier prédica, y si no tienes el discernimiento entre el bien y el mal, te puede ser de perdición esa música, aún ese mensaje que se diga en el nombre de Dios, o esos videos, esas redes, esa amistad que estás teniendo. La sabiduría. ¿Te fijas cuán importante es el discernimiento? Yo lo decía en el video anterior y lo digo para la gloria del Señor Jesús y gracias al Padre Omnipotente por su misericordia a mi vida. Pero yo lo atribuyo mucho a que he leído más de 9 veces el libro de Proverbios. Ha habido momentos donde tan solo en escuchar la plática, ¿sí?, entre dos personas así, yo sé que esa persona no es sincera, que va a hacer esto, lo otro. ¿Me entiendes? Y hay muchas cosas que uno sabe que puede venir, ¿sí? Está como muchas veces la mamá, el papá sabe de los hijos, pero embarga el amor, la oración, la intercesión por ellos. Pero a lo que voy es la sabiduría. Te da el discernimiento hasta para saber discernir
Y Dios te muestra corazones, te muestra intenciones, te dice muchas cosas. Sientes desde aquí. Yo le he dicho a personas, ¿sabes qué? Ten cuidado con ello. Al momento muchas veces se han molestado conmigo, muchas veces exagerado, adivino, etcétera, y cuidado con adivinación, etcétera. Pero quiero decirte que al tiempo ha salido verdad, ha salido cierto de muchas cosas que yo he sentido, y es por lo que se me ha impregnado de la palabra del Señor, que muchas veces sin darme cuenta viene de allí, pero ya está impregnado en mi espíritu y por eso las agarro así. Muchas de las cosas yo me he dado cuenta que muchas veces hasta padres de familia no han podido discernir entre sus hijos cosas que Dios me ha permitido a mí ver y discernir. Ministros no se han dado cuenta de muchas cosas, y Dios en su misericordia me las ha revelado y mostrado, y te platico este testimonio porque en realidad entonces ¿de qué yo te hablaría? ¿De qué te hablaría en momentos de sabiduría? ¿De qué te hablaría del libro de Proverbios si yo no he experimentado cosas de los beneficios de la sabiduría de Dios y del discernimiento y de el libro de Proverbios? Ahora, lo he alcanzado todo, realmente yo estoy aprendiendo, por eso yo lo sigo leyendo, el libro de Proverbios, sigo leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque esto va a ser hasta por la eternidad. ¿Me entiendes? Seguir estudioso, muchos hermanos que han tenido revelaciones dicen que el cielo tiene bibliotecas, tiene libros, y dice que hasta pasan 100 años para terminar de leer un libro de la tremenda sabiduría del omnipotente Dios, que hay libros que para poderlos terminar de leer allá en las bibliotecas del cielo se duran hasta 100 años terrestres. Que algo es algo poderoso, es algo tremendísimo. Oh, maravilloso, mi Padre Celestial, te alabo, Señor Jesús, cuán grande, cuán hermoso tú eres, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh, yo siento esa presencia de Dios maravillosa. Gracias, Señor Jesús. Ok, la realidad. Discernir entre bien y mal a partir del cual se pueden juzgar los comportamientos. Ok, también habla de la realidad, verdad, lo que ocurre verdaderamente. ¿Cuántas veces uno le ha dicho a personas que no estás viendo la realidad? O sea, ¿qué te pasa? Se nos ha olvidado que existe un mundo espiritual. Se nos ha olvidado, o sea, ¿qué nos está pasando? ¿Se te ha olvidado? Ok. Oh Padre Celestial. También de la palabra sabiduría, ¿sí?, viene lo que es el estudio. Dice, amén, gracias Señor, conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. Entonces el estudio es esfuerzo mental que se aplica a conocer, memorizar o aprender de alguna cosa. Esfuerzo mental que se aplica a conocer, memorizar o aprender alguna cosa. Fíjate, esfuerzo mental que se aplica a conocer, memorizar o aprender una cosa. ¿Cuánto tiempo nosotros aplicamos para el estudio de las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto tiempo le dedicamos para leer? Yo dije en uno de los videos anteriores que Dios me permitió predicar, en el libro de Deuteronomio, Jehová ordenó, es una ordenanza del Dios Todopoderoso, que se hiciera una copia de la ley. En ese tiempo se tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿sí? Dice, para cuando me pidas rey, porque Dios estaba viendo el futuro, que un día le iban a pedir rey. Y para eso es aplicable que ahora tenemos toda la Biblia. Dice, le harás una copia al rey. Y eso es aplicable no solamente al rey, sino es para todos. Dice, para que lo lea diario, todos los días por el resto de su vida, para que su corazón no se desvíe, para que no se ensoberbezca sobre sus hermanos, para que no se olvide de dónde Jehová lo sacó. Leerá
el libro, este libro de la ley, la copia que tú le darás diario. ¿Y cuántas veces pasamos días sin leer físicamente la palabra de Dios? Si no tienes esta Biblia, puedes descargar una app de la Biblia, como la Celubiblia, que es gratis, ahí en Play Store, para que la tengas en tu tableta, en tu celular, y ahí leerla. Pero dice diario, para que no se nos desvíe el corazón. Ahora, esto era para todos, para el rey, para todos nosotros, aún nosotros que predicamos la palabra del Señor. Aquí no hay excepciones de que yo ya conozco de la Biblia. No, tenemos que leer diario para que nuestro corazón... ¿Te das cuenta por qué tantas cosas y casos nos han pasado personales y hemos visto en otras personas? Porque no se lee la Biblia, porque no la leemos, porque hemos perdido amor por las sagradas escrituras. Perdónanos, oh amado, omnipotente Espíritu Santo, por perder ese anhelo de las sagradas escrituras. Yo te pido, Señor, que vuelvas ese amor a mí y a todo el que esté viendo el video y a todo el que lo verá. Tu amor, Señor, el deseo, el anhelo, el hambre de leer la palabra de Dios escrita. Yo te necesito más, Señor. Te necesitamos en el nombre todopoderoso de Jesús. El estudio arduo de la palabra del Señor. El estudio. Ábreme el entendimiento. Porque quiero decirte que el estudio, porque para estudiar el libro de la Biblia como libro, lo tienen en Harvard, en la Universidad de Stanford, allá en California. Allá hay materias de la Biblia. Es más, hay carreras que son referentes al estudio de la Biblia. Mas sin embargo lo tienen como solamente teología, lo tienen como algo histórico, ¿sí? Pero cuando Jehová se refiere que leerás diario este libro para que tu corazón no se desvíe, se está refiriendo al alimento espiritual, al discernimiento, a que te confronte la Escritura y te lleve al arrepentimiento y diga: Señor, perdóname, de aquí debo de cambiar, tengo que hacer esto otro. Ahí están las consecuencias, ¿sí? Como te decía anteriormente, que dice la Biblia que la bendición no viene por casualidad ni la maldición viene por casualidad. Entonces, casos y momentos que hemos nosotros pasado, vivido o estamos viviendo, la Biblia, las sagradas escrituras nos dan la respuesta, el discernimiento. El libro de Proverbios, que ahora estamos hablando de él, entonces decimos: es por esto que estamos pasando. Hoy me arrepiento, me vuelvo de mi mal camino, cierro portales que he abierto a las tinieblas, al pecado, a los demonios. Perdóname, Señor Jesús. Sálvame, Padre eterno. Te necesito. Y gracias, Señor, porque mira, la obediencia me ha traído esta bendición. El obedecerte, Dios mío. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. A ti, Jesús, toda la gloria, alaba, oh, gracias, siento la presencia de Dios, porque mientras te estoy platicando, mi mente está tan elevada, Dios sea la gloria, que me estoy recordando de tantas bendiciones que Dios me ha dado. Y sabes, todas ellas, al entrar en razón, es que ha sido por obedecer a Dios. Cuando uno obedece, oh, Dios es lindo. Dice: mi Padre les honrará al que me honre, dijo Jesús. Oh Jesús, aleluya. Entonces el estudio viene, la experiencia. Oh, alabado sea el Señor. La experiencia, enseñanza que se adquiere con la práctica. Fíjate, que se adquiere con la práctica, o sea, el ejercitar la palabra del Señor. Cometemos errores, claro, todo mundo comete errores, pero por eso Dios nos está ejercitando al diario vivir y aplicamos la palabra. Hasta Jesús ejercitó la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué dijo? Escrito está. Entonces el mismo Señor Jesús ejercitó la palabra. Escrito está. Prudencia. Cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Moderación al hablar o actuar. La prudencia, ¿cuánto necesitamos? Yo necesito eso. Oh Señor, perdóname, yo te necesito, Señor.
Cualidad que consiste en actuar con reflexión, o sea, reflexionar antes de decir lo que voy a decir. Reflexionar antes de hacer lo que voy a hacer. Porque cuántas veces hemos recibido milagros de Dios y los hemos roto con nuestro hablar, con nuestra boca, con nuestros actos, con nuestros hechos, como lo hace el avestruz. Dice la palabra del Señor que Jehová privó de inteligencia al avestruz y de sabiduría, y ella misma, los huevos que le cuesta tanto tenerlos, en un momento de descuido, con sus propios pies los desbarata y los quebra. Fíjate bien. No, Señor, yo no soy un avestruz. Dios mío, tú me hiciste un ser sapiente. Señor, tú me diste la inteligencia, Jesús, la sabiduría, tu palabra. Perdóname, Dios, cuando no me he conducido prudentemente. Y aún bendiciones que me has dado, con mis manos las he desbaratado, con mis pies las he pisoteado, y solo porque no he querido someter mi carne y decirle no a la tentación. Como te decía, lo del hermano que predicaba eso del programa, que te decía, es irresponsabilidad por no tomar responsabilidad de que nosotros decirle no, como dice la palabra del Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. La prudencia, cuidado, solicitud o especial atención, vigilancia por el bienestar de alguien o por el funcionamiento de una cosa, recelo, temor, precaución, tener el temor. Y aquí vamos a ver en el versículo 7, dice el 5, oirá el sabio, donde nos quedamos, del capítulo 1, oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabiduría y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Te fijas, ahí empieza la sabiduría, temiendo al Señor, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Proverbio. ¿Qué significa proverbio? Proverbio viene de la palabra mashal, parábola, máxima, adagio, un símil o alegoría, una lección, objetivo o ilustración. Este sustantivo viene del verbo mashal, que quiere decir comparar, ser similar. De acuerdo con el libro de Proverbios, parecería que un proverbio es un dicho corto que contiene un tesoro de advertencia. Pero la evidencia del Antiguo Testamento muestra que es algo más que eso. Al largo discurso de Balaam se le llama un machal. En otras referencias, machal sugiere una mofa, un apodo o una ilustración. A veces se refiere a una persona o a una nación que Dios señala como ejemplo. Oh, alabado sea el Señor. Proverbio, y así es. Comportamiento, conducta, manera de portarse o actuar. Seguimos en la sabiduría. ¿Te fijas qué hermoso es desglosar? Conducirse, comportarse, actuar de una manera. Se conduce con suma corrección. Yo te hablaba anteriormente cuánto nos falta, hermanos. De verdad, cuánto me falta, cuánto nos falta en el Señor. Pero ahí estamos buscando de Dios, porque no podemos caminar igual y seguir igual. Debe de haber, se tiene que notar una diferencia, ¿sí? Y no estoy hablando de algo religioso, de algo fanático, extremista. No, tiene que haber un cambio de verdad en nuestra conducta. Entonces, cuando vamos a este libro de Proverbios, cuando vamos a desglosar lo que es la palabra sabiduría, cuando vamos a la Biblia, ahí cae por tierra todo ese movimiento que hay en día, que el que es drogadicto tiene que seguir con su misma forma de hablar, con su misma forma de actuar, con su misma forma de conducirse, que para alcanzar a otros, cuando es el Espíritu Santo que rompe cadenas y redarguye y convence de pecado. Y así, el que fue homosexual, el que fue lesbiana, el que fue alcohólico, el que fue violador, el que fue pegador, o sea,
que para alcanzar a otros tiene que seguir con su manera de vestir, con su manera de actuar, con su manera de pensar, con su manera de hablar, con sus conductas, etcétera. Sí, no que porque yo soy dominicano, mexicano, tengo sangre caliente y yo te respondo. Bocón, respondón. Entonces, ¿qué diferencia hay? Perdónanos, Señor. ¿Te fijas? Que es, o sea, tú dices, no, pues es cierto, uno tiene que seguir con los modales del mundo para alcanzar a más y que vengan más y que sabe qué, y hasta metiendo fuego extraño al altar del Señor. Cuando Pablo y todo el que tuvo el encuentro con Jehová Dios, con Jesús, con el ángel de Jehová, con la zarza ardiente, con la presencia de Dios, había un cambio radical. Es más, hasta dicen de Moisés que le resplandecía el rostro. Le resplandecía el rostro cuando él estaba en la presencia del Señor. Oh, poderoso el Dios. Había un cambio. Hay un cambio. O sea, ¿cómo es posible que en realidad hemos estado en la presencia de Dios, nos impregna? ¿Me entiendes? Y qué terrible, seguimos igual. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado así. Perdóname, perdónanos. Pidámosle perdón a amada persona. De verdad, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos conducirnos nuevamente, parar en nuestros caminos y volvernos a la senda antigua de nuestro Padre Celestial. Oh, poderoso es el Señor, conducirse. Y ya aquí, proverbios, como ya te estaba diciendo, sentencia o refrán, dicho por popular agudo, moraleja, enseñanza moral, adivinanza, acertijo. Es algo maravilloso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, versículo 7, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjate nomás. Empieza con el temor de Jehová. Oh, Shataramacaya, Daraba, gracias, Señor, por tu presencia y tu revelación. 1. Empieza con el temor de Jehová. Temerle a Dios. Y temerle a Dios no es tenerle miedo, porque Él es un amigo, sino con amor, serle agradecido, servirle con amor, obedecerle con amor, porque Él es buen Señor y no hay Señor, no hay jefe, no hay amo, no hay padre, no hay amigo como Jehová. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no lo hay como el Altísimo. Realmente, no lo hay. O no lo habrá. No lo hay como Él. Entonces empieza con el temor de Jehová e inmediatamente te dice, oye, hijo mío, la corrección de tu madre y no deseches el consejo de tu padre. O sea, no te recuerda lo que dice en Efesios, lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu a través del apóstol Pablo. Recuerda, hijos, honrad a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué dice en el libro de la ley? Honra a tu padre y a tu madre. Muchos dicen, es que Jesús vino a quitar la ley. Espérate. Entonces, si Jesús vino a quitar la ley, ¿por qué todavía el que mata va a la cárcel? ¿Por qué el que roba va a la cárcel? ¿Por qué el que es grosero con los padres realmente es un perverso? ¿Por qué? ¿Por qué la ley sigue? Entonces quiere decir que había leyes ceremoniales y leyes morales y leyes civiles. Entonces, ¿qué ley vino Jesús a quitar? Las ceremoniales. En eso de matar tanto animalito, de matar tanto becerro, de matar tanta oveja, de derramar tanta sangre. Y en él se cumple el sacrificio y su sangre se acepta por siempre y para siempre ante el Padre Celestial. Esa ley, y que la ceremonia, y que la vestimenta, y que los rituales, y que las fiestas, y que esto y lo otro, ¿me entienden? Los ceremoniales vino a quitar el Señor Jesús para que no tuviéramos esas cargas. Mas sin embargo, las leyes civiles y las leyes morales siguen vigentes. ¿Sí? Y entre ellas está honra a tu padre y a tu madre. Por eso Dios lo rectifica en el nuevo pacto a través del apóstol Pablo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra que aún muchos no han tenido papá y mamá, pero de alguna manera Dios le ha puesto a alguien que es como su padre o su madre. Hónralos.
Porque al honrarlos a Él, aunque no es tu papá y no es tu mamá biológica, pero está al cuidado de ti, ¿sí? Hónralos, porque al honrarlos tendrás larga vida y te irá bien. O sea, esa persona que Dios puso para cuidarte a ti y que no es tu papá, no es tu mamá biológico, está tomando el lugar de tu papá y de tu mamá. Y si tú esa persona la honras, la respetas, aunque cometa errores, ya es Dios y esa persona, si tú obedeces al Espíritu Santo, no, cállate, no lo contradica, no le seas respondón, bocón. Si tú haces eso, dice que vas a vivir largamente y te va a ir bien. ¿Sí? No te da casualidad que amistad que te viene, amistad que te defrauda, porque estás defraudando al que está siendo como tu padre y tu madre, y el cielo eso lo está reprobando. Entonces no te está yendo bien en tus amistades. Por eso la amistad que agarras y la esperanza que tú tienes que alguien te ayude, se te cae. ¿Por qué? Porque no te está yendo bien, porque estás deshonrando ante el cielo a tu padre y a tu madre, o a ese que Dios te puso como si fuera tu padre o tu madre. ¿Sí me entiendes? Entonces, te fijas lo que lo que es profundizar aquí en la palabra del Señor. Oye, hijo mío, por eso Dios nos va a hacer sabios, ¿sí? Momentos de sabiduría. Momentos de sabiduría. Dice, oye, hijo mío, después que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No desprecies tú la palabra, la enseñanza. No es mi palabra, es la palabra de Dios. No la desprecies para que no seas tomado ante el Señor como un insensato. Dice, después que dice el principio de la sabiduría en el 7, es el temor a Jehová. Sigue el 8 y abre, oye, hijo mío. Lo abre con el temor a Jehová. Y sigue, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oh poderoso Señor. Nos quedamos en el versículo 9. De verdad, creo que nos quedamos con ganas. Y de eso se trata. De tener hambre y sed del Señor. Nos quedamos en el versículo 9 del capítulo 1. Viene Dios por delante. Los videos que siguen de esta serie, Momentos de Sabiduría. Nos quedamos en esto. Dios abre con el temor a Jehová la sabiduría y sigue con honra a tu padre y a tu madre. Oh, qué misterios, qué llaves Dios nos da para abrir bendiciones aquí en la vida y por la eternidad. Señor, te damos gracias por este video. Gracias por tu amor. Dale gracias. Si tú hoy quieres reconciliarte con el Señor Jesús y recibirlo como tu Señor y Salvador, haz esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser sabio. Ven a mi corazón. Dame tu Santo Espíritu. Ábreme el discernimiento. Revélame los misterios de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros, pueblo de Dios, siempre Dios me ha llamado a hacer esta oración por mí y por nosotros, todo el que esté viendo el video. Pidámosle perdón a Dios cuando no hemos temido al Señor y que creemos saberlo todo y no sabemos nada. Como la mayoría, desafortunadamente, de la juventud, que cree saberlo todo, pero no sabe nada. No se dejan enseñar, son unos tontos. Y el cielo los toma como ignorantes, respondones. No tomes ese lugar, tú eres inteligente. Mira esta palabra, el temor a Jehová y honrar al padre y a la madre. Señor, perdónanos cuando hemos deshonrado la autoridad física y creemos honrarte a ti cuando no honramos a la autoridad que nos
nos has puesto físicamente. Y como te decía Dios, si no tuvimos papá y mamá, pero tienes a una persona a nuestro cuidado, ese está tomando el lugar ante el cielo como el padre y la madre. Y tengo que honrarlo. Perdónalo, Señor, tengo que respetarlo. Tengo que buscarte a ti, temerte a ti. Temerte, te decía, no es tenerle miedo. Temerle es respetarlo. Respetar su palabra, atender su palabra y volvernos a Él. Arrepentirnos, pedirle perdón y perdónanos, Señor, cuando no hemos honrado a la autoridad. Muchas veces hemos querido nosotros honrar a Dios, servir a Dios, usar los dones para Dios, pero a los que vemos estamos mal. Y más a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros en el cuidado. Señor, perdóname. Yo te pido perdón por mí, por todo el que está oyendo y viendo este video. A ti la gloria, llévalo, Señor, porque realmente cuántos necesitamos, Señor, estos momentos de sabiduría de tu bendita palabra. A ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Aleluya. Bendiciones más, amados hermanos y amigos. Será Dios por delante. A la próxima. Y a Jesús es toda la gloria por siempre y para siempre. Amén.